Muy buenas noches, bendiciones. Aquí estamos un día más. ¿Por qué? Porque Cristo no ha venido por su iglesia y aún nos encontramos aquí y seguimos peleando la buena batalla, que es aprender este evangelio, aprender estos estatutos de Dios, vivirlo, predicar con nuestro testimonio, pero también tenemos que predicar con nuestra boca, tenemos que enseñar, tenemos que evangelizar y aquí estamos, peleando esa buena batalla. Muchas bendiciones, espero que estos mensajes estén siendo de bendición. Y quiero decir algo, nuestra única intención de llevar la palabra de Dios, de predicar el evangelio, es que las personas puedan entender quién es Dios, quiénes somos nosotros y quién es el enemigo. A veces pensamos que el enemigo es uno que viene, como yo siempre digo, con cuernos y botando fuego por la boca. Y no, dice la Biblia que se viste de ángel de luz. Hoy hablaba con unas personas y ellos me hablaban de ciertos métodos que no, pero que aquello tiene la razón y que uno puede coger algo bueno de aquí y algo bueno de allá. Y yo le decía, ¿sabes qué? Que hasta cuando el enemigo le pone a un hombre en la cabeza, en su mente, que hay una mujer que se ve mejor que la de él, es una verdad. Que es más joven, es una verdad. Que es más hermosa físicamente, es una verdad. Que va a disfrutar, es otra verdad. Ahora bien, detrás de esa verdad hay una mentira muy grande que es destructiva y es que destruye tu familia, tu testimonio, tu relación con tu esposa. Si eres cristiano, tiene testimonio, tu relación con Dios. Entonces, tiene algo bueno carnalmente, pero en el fondo, espiritualmente y esencialmente el daño es muy grande. Entonces, muchas veces, escuchamos a cada persona predicando, hablando, diciendo lo que piensan. Y ya yo estoy que cuando alguien viene y me dice, necesitamos hablar, varón, vamos a hablar esto. Yo le digo, tengo que hacerte unas preguntas. ¿Cuáles? Le digo, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Tú crees que la Biblia es solo el manual de reglas y conducta del cristiano? Sí. Le digo, pues si vamos a hablar algo, si viniste para que hablásemos algo, tiene que tener algo, consciente de algo. Y es que no me diga lo que tú piensas, ni yo creo, ni puede ser, ni tal vez. No. Solamente lo que dice la Biblia. Yo acepto que tú me corrijas lo que dice la Biblia, pero no me corrijas por tus pensamientos. O si no me vas a corregir, no me digas, no, pero es que yo creo que la gente debe hacer esto. No me digas lo que tú crees. Dime lo que Dios quiere que la gente escuche, aprenda, obedezca y viva. Y entonces todo el mundo lo piensa, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque las personas hemos creído que estamos en Mateo 7, 13, 14, puerta ancha. O sea, la Biblia dice, pero yo lo interpreto. Y como yo siempre digo y siempre me escuchan decir, nosotros no somos más inteligentes que Dios. Si aquí está la mente de Cristo, los pensamientos que Él tiene para nosotros, como Él pensó que era nuestra regeneración, nuestra reconciliación con el Padre, cómo debiese conducirse la iglesia de Cristo, Él dio reglas, Él dio órdenes. Nosotros debemos cumplirla. Nosotros no somos quien para cambiarla. Entonces, la única intención de predicar la palabra, de evangelizar, es que la gente conozca a Dios, conozca quién es el enemigo. El peor enemigo que nosotros tenemos no son la gente que andan bebiendo, no es el ladrón, no es el narcotraficante, no son esas personas. Nuestro peor enemigo es todo falso maestro que trata de enseñarnos lo que la Biblia no quiere que aprendamos. Por eso Jesús dijo, no le tengan miedo a quien puede matar el cuerpo, sino a quien puede matar el cuerpo y enviar el alma al infierno. O sea, un falso maestro puede ser que tú mueras y que tenga una muerte segunda. ¿Por qué? Porque te ha estado entreteniendo en falsas doctrinas. Por eso es que el martes pasado estuvimos hablando de 4 formas de cómo usted morirse en su pecado. 4 maneras de saber que usted morirá en su pecado.
y era creer que usted era bueno y suficiente en sí mismo. Y que sea mundano, o sea, fascinado por las cosas del mundo. Y no es que usted no quiera casa, carro, vivir cómodo, viajar. No, 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 todo eso es bueno. Pero el énfasis de su vida no puede estar puesto en los placeres y deleites de este mundo. Debe estar puesto en cómo usted puede servir a los demás. Más bien cuando usted ya es cristiano o se llama cristiano o es un líder. Tenemos líderes, y hablé de esto, de iglesias, supermercado, tienda, cafetería, de todo. No son iglesias, son empresas. Entonces está muy ligado a lo material, está muy ligado a lo material. Y la Biblia dice que una de las maneras de usted saber que va a morir en su pecado es ser mundano, estar ligado a lo terrenal. Y la otra es vivir para complacer al mundo, a la ideología de este mundo, natural o religioso. Y hoy conversaba con dos damas que yo aprecio muchísimo, muchísimo. Y les decía, se han inventado que religión es esto, que religión es aquello, porque Pablo dijo, la religión verdadera es ama a tu prójimo, cuida al anciano, socorre a la viuda, esto. No, 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 nosotros no somos religiosos. Incluso Dios no nos llama a vivir una religión, sino a tener una relación con Él como padre, de padre a hijo, de salvador a miserable. Por eso es que la gracia es un favor inmerecido. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. Y si somos reconciliados con Dios, Dios Padre, que sean uno contigo como lo somos tú y yo. Por eso Dios es nuestro Padre cuando somos sus hijos. Entonces, con mi Padre yo no tengo una religión. Con mi Padre yo tengo una relación. Por eso es cuando le oramos a Dios le decimos, Padre, 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 en nombre de Jesús, de tu Espíritu Santo. No evocamos o llamamos, hacemos confesión de ninguna religión, sino de una relación con Él. Entonces el motivo de predicar la palabra, de enseñar la palabra, no es que usted vaya a la iglesia mía. De paso, yo no tengo iglesia. Yo, sin merecerlo, pertenezco a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo que es su iglesia. O sea, siempre digo estas palabras. No importa dónde usted esté yendo. Lo importante es que lo que se le enseñe sea bíblico, sea cristocéntrico, que Cristo sea el centro de la enseñanza y que sea íntegro, que no esté mezclado, que no tenga parte de lo que dijo Jesús, pero con zancadilla, con escape, con callejones. No, no es así. No es así. Y ahí vamos a terminar la reflexión de hoy. Entonces, repito, mi intención no es que usted vaya a la iglesia donde yo me congrego o a la que le queda al lado. No, mi intención es que usted entienda que la iglesia apropiada para usted no es la que le queda más cerca, sino la que está más cerca de la Biblia. No la que me queda más cerca en milla, en kilómetro, en territorio, no, sino la que está más cerca de la Biblia, la que se ajusta más, se adapta, la que vive, la que enseña de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces ese es el motivo de predicar la palabra, ese es el motivo por el cual Dios llama a todo el que predica, al evangelista, ministro, pastor, a todo. Y es que entendamos quién es Dios, quiénes somos nosotros y a que aprendamos quién es Dios. ¿Para qué? Para poder identificar quién no es de Dios. ¿Quién no es de Dios? La forma que Dios usa para nosotros identificar la oscuridad es que nos enseña la luz. ¿Quién es la luz? Él. Dios es la luz. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, cuando conocemos su palabra, cuando conocemos la intención de Dios, en los pensamientos que tiene para nosotros, pensamientos de bien y no de mal, cuando alguien nos trae un pensamiento distinto, podemos identificarlo. Pero si no conocemos su palabra, si no tenemos una relación con Él, entonces vamos a ser confundidos siempre. Hoy la gente anda en distintas cosas, si la salvación se pierde, si hablo en lengua, si brinco, si salto, si yo soy en aquella religión, si soy en esta. Yo siempre digo, pero ¿por qué se están peleando? ¿Por qué se están peleando? Tú no te salvas por los dones, te salvas por los que obedecen. Que no te salvas por la iglesia donde vas, si es grande, si es pequeña, si se llama cualquiera. No, te salvas por lo que obedece la palabra, por la relación que tenga con Dios a través del Espíritu Santo, porque ha sido lavado con la sangre de Cristo.
Entonces la intención de nosotros es conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestras vidas, nuestra familia y para ser de bendición a otro, que no es más que ser sal y ser luz. Entonces, dicho esto, el martes pasado concluimos con 4 maneras para saber que usted morirá en su pecado. O yo, si vivimos de esta forma, y era creer que somos buenos y autosuficientes en nosotros mismos. No, somos miserables. La misericordia ve al hombre, al ser humano, como miserable, incapaz de levantarse del lodo donde se encuentra por sí mismo. Incapaz. Y la gracia, que es un favor inmerecido, sinónimo de misericordia, y dice, si yo no le doy este favor que Él no merece, porque nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Nosotros no pedimos que Él viniera por nosotros, Él vino por nosotros. Nosotros no teníamos ni la dignidad, nada, ni el derecho de pedirle que muriera por nosotros. Él tomó la decisión por amor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Él lo dio, no complació la petición de nosotros. Entonces no podemos ser mundanos, no podemos ser terrenales, no podemos vivir religiosamente. Y ser incrédulo. Ser incrédulo. Hay personas que tienen la verdad en su cara, pero como no les conviene, deciden no creerla. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hablamos el martes pasado de eso. No creer cuando el Espíritu Santo viene con ese triple ministerio. Lo puede buscar, que tenga un estudio sobre el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas, que es lo primero que hace. Y es que nos enseña que estamos en pecado, de justicia y de que va a haber un juicio. Y nos enseña que como estamos en pecado, lo justo es, la justicia, que si va a haber un juicio, seamos culpables. Pero también nos da un salvoconducto que se llama Cristo. Y los que somos seducidos, decidimos entrar a la barca con Jesús. Entonces, usted no es incrédulo porque usted no ha escuchado. Usted es incrédulo porque no le conviene, porque quiere vivir en su mundanalidad. Porque usted valora más lo que usted está viviendo en su carne que lo que Cristo le ofrece. Sí, es así. El joven rico no quiso seguir a Jesús. Y Jesús le dijo esto y lo otro. Sí, ya eso lo hice. Él hizo todo lo que era fácil. Todo lo que no tenía que comprometer lo que él más amaba, lo que más estaba pegado. Por eso es que donde está tu tesoro, está tu corazón. Y yo le dije, da lo que tiene y véndelo a los pobres. ¿Por qué tú me vas a seguir a mí? ¿Qué vas a hacer con lo que dejas atrás? Dice que se entristeció y volvió atrás. Por eso es que Eliseo, cuando se le pone el manto, que lo llaman, ¿qué es lo primero que hace? Eliseo estaba arando, pero lo primero que hizo fue que mató a los bueyes y con la madera del arado los asó y ofreció sacrificio a Dios. Ya no tengo con qué hará, ya no vuelvo atrás, no me voy a quedar ligado a mi pasado. Te voy a seguir, Elías, voy a aprender lo que tengo que aprender para que cuando me toque a mí hacer lo que tú estás haciendo, yo estar ya experimentado, tener madurez, tener discernimiento, conocimiento. ¿Por qué? Porque yo no me voy a quedar ligado a mi pasado. Entonces muchas veces nosotros somos incrédulos porque nos conviene. Y sea ignorante de manera deliberada y obstinada, que es lo mismo. Las personas no quieren creer, tienen la verdad enfrente, pero no me conviene. Y tú le dices, pero mira, es que esta es tu familia, esta es tu esposa, es que la borrachera no te conviene, es que el vicio, sí, pero tú, ¿por qué no sabes mi problema? Sí, pero vamos a orar, vamos a tratarlo, vamos a buscar la ayuda. No. Después, déjame tranquilo. Todo el mundo tiene su falta y a lo mejor tú tienes lo tuyo, pero... Y comienza a buscarte defecto a ti. Entonces son obstinados. Son ignorantes deliberadamente. Entonces, con esas 4 maneras, usted muere en su pecado. Y terminamos el martes pasado con el consejo de Proverbio en el 3 del 1 al 7, y es que dice que no seas sabio en tu propia opinión, que atesores la palabra. Y ahí concluimos. Hoy llegamos con la regeneración. ¿Qué es regeneración? Un nuevo nacimiento. Regeneración significa
nuevo nacimiento. Ser regenerado es nacer de nuevo. Experimentar un nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso no se entiende humanamente. El hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Jesús le dice a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era un principal dentro de la sinagoga, era un principal y le hace esta pregunta, ¿acaso yo ya viejo voy a entrar en el vientre de mi madre? Jesús le dice, no, mi hijo, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Tiene que creer, tiene que ser bautizado, tiene que recibir el Espíritu Santo. Nicodemo no lo entendió. ¿Por qué? Porque él también anhelaba y cuidaba que era un principal, que tenía una posición. Entonces, ¿qué es regenerado? Regeneración, un nuevo nacimiento, una persona que ha nacido de nuevo y que experimenta un nuevo nacimiento. ¿En qué? En Cristo Jesús. Estábamos muertos en pecado, en delito. Éramos miserables. La misericordia de Dios nos vio enlodado, arrastrándonos en el fango, imposible de levantarnos. Y vino la gracia y nos hizo el favor inmerecido y nos dio un nuevo nacimiento, nos dio vida en Cristo Jesús. Cristo Jesús pagó la deuda y nosotros, que éramos enemigos de Dios, ahora podemos llamarlo Padre, Papito, Protector, Cuidador, Maestro. Nos dio el Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas. Entonces, uno que es regenerado es uno que ha tenido un nuevo nacimiento. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que a veces tenemos una década en la iglesia y no hemos experimentado un nacimiento nuevo. El martes pasado yo hablaba de unas preguntas que le hice hace una semana y algo, 2 semanas, a una persona y que le pregunté si es que cuando él va a cometer sus fechorías, es que el Espíritu Santo se le sale y cuando termina vuelve y se le entra y vuelve a la iglesia y predica y hace esas cosas. Yo le dije, ¿cómo es que lo hace? ¿Cómo es? Dime cuál es la magia, ¿cómo es que tú lo haces? No, que mientras tenga este cuerpo, no, es que la Biblia dice que somos nueva criatura. No me diga que tú continúas haciendo las cosas que hacía antes porque tú no has tenido un nuevo nacimiento. Tú no has sido lavado con la sangre de Cristo. Es imposible que seamos lavados con la sangre de Cristo, que seamos bautizados con el Espíritu Santo y que nos levantemos con la disposición de pecar. Tentación sí tenemos, pero no tenemos ni el deseo ni la voluntad de pecar. ¿Por qué? Porque tememos a Jehová. El principio de la sabiduría es temor a Jehová. Y el temor a Jehová no es más que estemos donde estemos, estamos conscientes de que Dios nos ve. Hay personas que dicen, no, yo donde quiera que estoy, Dios me ve y me cuida. Y yo le digo siempre, y también ve lo que tú haces. Si te ve para cuidarte, también ve lo que hacemos. El mismo Dios que prometió que estaríamos bajo sus alas y que si habitábamos el abrigo de su Altísimo, estaríamos bajo sus alas, es el mismo que si estamos debajo de sus alas, ve las cosas buenas, pero también ve las cosas malas. Él discierne los pensamientos. Imagínense si no vas a saber qué hacemos o qué no hacemos. Entonces, Saúl estuvo al frente de la iglesia de Dios. Estuvo al frente de Israel, fue rey, pero nunca tuvo un nuevo nacimiento. Nunca, por eso es que le falló a Dios. ¿Y cómo sabemos que Saúl nunca tuvo un nuevo nacimiento? Porque Saúl falló y siguió fallando para cubrir su primera falla. O sea, Saúl desobedeció y en vez de arrepentirse, él comenzó a culpar y a matar a todo el que le decía lo contrario. ¿Acaso no es lo mismo que hacemos nosotros a veces? Que estamos en delitos, en pecado, en falta, y cuando somos confrontados con la palabra, el pastor, eso fue que alguien le dijo. Ya eso fue mi esposa que vino de bochinchera, eso fue mi cuñado, eso fue la hermanita que...
No es la palabra que te está confrontando, no importa quién dijo, quién no dijo. Lo importante es que la palabra te está confrontando para que te arrepienta. Si la palabra te edifica, gózate, y si te confronta, arrepiéntete. Siempre me acuerda eso a Héctor Manuel, un puertorriqueño que compartíamos iglesia en Orlando. Si te edifica, gózate, pero si te confronta, arrepiéntete. Entonces la prueba de que nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento, que aun cuando nos equivocamos, cuando somos confrontados, ya sea por el Espíritu Santo, en nuestro análisis, en nuestra conciencia, o por el pastor, o por nuestra esposa, por nuestro hermano, nos arrepentimos. Saúl nunca se arrepintió. Saúl tuvo una falla y la convirtió en muchas. David tuvo muchas y la convirtió en ninguna. Se arrepentía. ¿Ve que es lo contrario del regenerado y el que no es regenerado, el que no ha sufrido una regeneración? David falló muchas veces, pero se arrepentía. Saúl falló una vez y por no arrepentirse falló entonces un montón de veces y murió en su pecado. Terminó quitándose la vida. Saúl mató hasta los sacerdotes, todo el que no era de parte de él, todo el que le decía que estaba mal. Entonces, Saúl nunca dio la oportunidad de ser regenerado, pero Judas tampoco. Yo siempre digo, si alguien estuvo cerca de Jesús, fue Judas. Si alguien estuvo en enseñanza de primera mano, fue Judas. Porque Judas tuvo el primer ministerio de la iglesia de Cristo. Hablábamos el martes pasado de esto. Judas se acostó en el hombro de Jesús y nosotros vamos a esperar estar en el cielo para verle cara a cara como era. Judas lo experimentó de primera mano. Judas vio a los muertos resucitar. Judas vio los cojos enderezarse. Judas vio a los ciegos ver. Judas vio a los paralíticos levantarse. Judas estaba ahí cuando Lázaro salió de la tumba. Por eso es que yo siempre digo, los milagros tenían un propósito en aquel tiempo y era demostrar la autenticidad de que Cristo era el enviado. Pero los milagros no hacían que nadie se arrepintiera. La gente hoy ve un milagro y se emociona y ven de rodillas y lloran. Eso lo hacen todos los días. A los 3 días se le olvida eso y están en la calle. ¿Por qué? Porque vinieron por emoción, no por convicción. Hermanos, amigos, escuchemos esto. Anótenlo. La única forma en la que usted y yo nos arrepentimos genuinamente, nos convertimos en hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo, es cuando venimos con dolor, con vergüenza de nuestro pecado. Es la única forma. Si usted y yo venimos porque nos está yendo mal, usted y yo no estamos convencidos de nuestro pecado, no tenemos vergüenza. Si usted y yo venimos porque la esposa no iba a dejar, porque hicimos algo, si usted y yo venimos porque la justicia o te hicimos negocio en el bajo mundo, no estamos buscando. No. Usted tiene que sentir dolor, vergüenza de su pecado. Recuérdense que siempre digo esto, que el cristiano no es más que el que odia lo que antes amaba. Cuando usted comienza a odiar su mentira, su blasfemia, su adulterio, sus robos, sus vicios, cuando dice me estoy destruyendo a mí, mi familia, cuando usted comienza a valorar eso, que es cuando el Espíritu Santo te confronta, entonces usted viene y se arrepiente de corazón. Cuando usted viene porque le conviene a ver si Dios le es su salvoconducto, porque hay gente, mire, la mayoría de la gente, o casi todo el mundo, quiere a Dios como su salvador. Sí, no, eso no hay duda. Dios es mi salvador, mi Señor no. Dos cosas muy distintas. Mi salvador, si estoy enfermo, sáname. Así era el pueblo de Israel. Si tengo deuda, ayúdame a pagarla. Si mi esposa se me fue, tráemela. Si mis hijos, cuídamelo. Pero no me digas qué yo voy a hacer. Tú no eres mi Señor, no me mande. Y todos te dicen, sí, Dios es mi Señor. No. Señor significa usted es el que manda, usted es el que dirige, usted ordena y yo obedezco. Y lo único que muchos no hacemos es obedecer la bendita palabra de Dios. Incluso cuando la palabra nos confronta nos molestamos. No, es que para nadie es cristiano. Pero es que no son reglas de tu pastor, ni del hermano, ni del ministro, ni del evangelista. Son reglas de Dios.
porque quiere que Él sea tu Salvador, pero no tu Señor. Y no funciona así. No funciona así. Y fue lo que le pasó a Judas. Judas fue como el cerdo. Usted coge un cerdo y lo baña, lo maquilla, le pone traje, perfume, pero si le da libertad, termina en el lodo. Y así mismo es el pseudo cristiano no regenerado, con una naturaleza todavía pecaminosa. Cuando tú y yo no cambiamos de naturaleza, hacemos lo mismo que el cerdo. Desde que se nos presenta la oportunidad, estamos en pecado. Que antes robábamos y ahora no robamos, sí, pero somos mentirosos, somos adúlteros, somos blasfemos, somos envidiosos. Lo que hicimos fue cambiar de pecado. O sea, el cerdo antes se revolcaba en un lodo que estaba allá, ahora no se revuelca en aquel, ahora en ese que está más cerca, o en el donde no lo están mirando. Pero si no cambiamos nuestra naturaleza, si no somos regenerados por el lavamiento de la sangre de Cristo, por la palabra, por el Espíritu Santo, vamos a ser como el cerdo. En cualquier momento, no importa lo perfumado que estemos, no importa lo bien vestido que estemos, no importa lo limpio que estemos, nuestro corazón está sucio, está ligado a nuestra naturaleza antigua que no la hemos cambiado y terminaremos en el lodo de nuevo. Entonces hay que ser regenerado, hay que tener un nuevo nacimiento. Y eso, para comenzarlo, hay que sentir dolor de su pecado. Por eso es que hay que ser sabio, pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el que teme a Jehová es el único que en todo lo que hace incluye a Dios. En todo. En todo. En todo. Mantenemos nuestra mente en las cosas de arriba. Meditamos todos los días en este libro. ¿Y qué meditar todos los días en este libro? Incluir a Dios en todas nuestras vidas. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces significa que Él dirige nuestras vidas. Él no se sale a veces para que cometamos los errores, por decirlo así, que no es más que nuestra naturaleza caída, pecaminosa, llamándonos. Él no se sale para que nosotros complacamos nuestra mundanalidad y después se entra para que pidamos perdón. No, no, no. Eso lo enseñaron algunas religiones. Eso es una mentira. El cristiano no practica el pecado. La carne es contra el espíritu es contra la carne. Y ambos se oponen entre sí para que nosotros, tú y yo, no hagamos lo que queremos. Si tú y yo continuamos a escondida, quizás con menos ardor, con menos furor, pero continuamos haciendo lo que hacíamos, lo que cambiamos fue de estrategia y de pecado. Nosotros somos gobernados por la carne. Ahora, si tú y yo, aún teniendo el deseo de hacerlo, porque a todos nos llegan malos pensamientos, malos deseos, el enemigo no... Hay un pastor en Orlando que dice, no se puede jugar a ser cristiano porque el diablo de diablo se lo coge en serio y no duerme. Entonces siempre te va a poner el pensamiento. Cristiano, por santo que tú seas, por maduro que tú seas, te va a llegar el pensamiento. ¿Cuál es el problema? Que tú no lo obedeces. Que tú no lo obedeces. Eso es lo que significa que tú y yo somos regenerados. Hemos sido regenerados. Regenerado. ¿Quién es el primer regenerado en una iglesia? Y ahora voy con el pastor. Estamos teniendo problemas. Y es muchos líderes, como yo digo, muchos pastores que ni siquiera cristianos son. Y es una pena. Pero el primer regenerado tiene que ser el pastor en una congregación. ¿Cuál fue el primer regenerado en la tierra? Jesús. ¿Quién es Jesús? El buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hoy eso no pasa. La mayoría de los pastores dan su vida por su dinero, por su obediencia. Entonces, el pastor que es regenerado, ¿qué es lo que hace? Enseña. El pastor, uno de sus méritos, de sus atributos, o lo que le exige el ministerio es que sea maestro. Entonces, cuando usted es regenerado, usted es instruido en la palabra, usted tiene llenura del Espíritu Santo, se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Me voy, pero no los dejo, le voy a dar, viene otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual enseñará todas las cosas.
para ser pastor tiene que ser maduro, tener los sentidos desarrollados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Porque el pastor es maestro, enseña. El pastor redarguye, construye, ayuda, levanta al caído. Pero el pastor también corrige porque restaura. El Espíritu Santo lo usa para que usted y yo seamos sal y seamos luz. Tenemos que restaurar. Es para que restauremos. La sal es un preservante. La luz es para alumbrar el camino. Y cuando usted y yo hacemos eso, estamos restaurando, estamos corrigiendo. Pero nuestra mayor forma, manera, modelo de corregir es con nuestro caminar diario por el mundo. No diciéndole que sí a todo, no. Viviendo la palabra. ¿Le molesta a aquel? Sí, pero vivo la palabra. A aquel no le conviene, sí, pero vivo la palabra. Que a aquel le cae mal, sí, pero yo vivo por la palabra. Que aquel tiene una falsa doctrina, una enseñanza y a muchos les gusta, sí, pero yo vivo por la palabra. Yo vivo por la palabra. Entonces el pastor corrige, instruye en justicia, adiestramiento positivo. Todo lo que es justicia es positivo. Y usted me dirá, ¿de dónde sacaste eso? Pues de segunda de Timoteo. Hay 3 cartas pastorales. Escríbelas si no las sabes. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Son las 3 cartas pastorales. Son las 3 cartas de los ministerios. Y segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso es que el pastor no puede ser una persona que se ha leído 3 versículos o que lee la Biblia mensualmente. No, porque dice que es toda la escritura. Entonces, el pastor, cuando alguien viene con una necesidad, mira, es que el Salmo 92 dice esto, es que el Salmo 28 dice aquello, es que Dios prometió a Abraham esto, es que Dios le dijo a Jacob esto, es que Jesús prometió esto, es que Jesús le dijo al pueblo que se hacían esto, pero ahora Jesús dice que nos dio su Espíritu. El pastor tiene que tener el conocimiento de la palabra. Porque dice que toda la palabra es inspirada por Dios, pero es útil. Y aquí volvemos al principio. ¿Por qué Dios nos dio la palabra? Porque es útil. ¿Para qué? ¿Para operar el médico? No. ¿Para el ingeniero hacer una carretera? Tampoco. ¿Para poner un negocio? Tampoco. ¿Para ser un gran empresario? No. La palabra es útil para lo que yo estoy diciendo que el pastor hace. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Para qué somos corregidos? ¿Para qué somos instruidos? ¿Para qué somos redarguidos? ¿Para qué se nos instruye en justicia? ¿Cuál es el fin? El fin es que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra, enteramente preparado. ¿Pero quién? El hombre de Dios. El hombre de Dios. El hombre de Dios, el que es nacido de nuevo. El hombre de Dios. Entonces, el pastor no es uno que entretiene, el pastor no es uno que anda viviendo su vida loca. Hoy vemos tanto ministerio enfocado en supermercado, en biblioteca, en cafetería, en colmado, No, hermano, no. Si eres pastor, tu trabajo es enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de conseguir que las personas sean enteramente preparados para toda buena obra. Si vemos que Jesús llamó a los 12, pero Pedro, que lo fue lo primero que, sígueme. Y la palabra, cuando él dijo sígueme, no le estaba diciendo ven de vez en cuando y vuelve para atrás. No, déjalo todo. Hoy tenemos personas, como decía el martes, muy atado a lo que es mundano, a lo terrenal, a las dádivas de este mundo. Entonces,
Aquí en 2 de Timoteo 3, 16, 17, nos dice, ¿para qué es la escritura? Repito, no es para que un médico opere, no es para que aprendamos cómo operar un negocio, no es para que un ingeniero aprenda cómo hacer una carretera. No, nada de esas cosas. Pero sí nos enseña para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Por eso es que siempre voy a decir esto. Tu consejero no es ser psicólogo, no es el mayor de tu barrio, no es tu tía, no es tu abuelo, es el hombre que es nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ha sido regenerado, porque ha pasado de muerte a vida, y él te puede informar, como yo siempre digo. ¿Qué es evangelismo? Un mendigo enseñándole a otro mendigo dónde encontró su pan. Entonces, ¿qué es lo que hace uno que ha sido regenerado? Que te dice, mira, es que yo encontré mi pan aquí en Cristo. La palabra dice esto, yo soy testigo de que la palabra funciona porque funciona en mí. Yo antes era vicioso, era embustero, era mujeriego, era lo que sea, pero ahora Cristo me lavó con su sangre, tuve un nuevo nacimiento y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Entonces, ese es el que te puede aconsejar. Ese es el que te puede aconsejar. Hoy le decía a dos personas, es que si vas donde una mujer a pedir un consejo porque es tu amiga, porque es tu tía, pero tiene 4 matrimonios, 5, ¿qué es lo que te va a decir? Déjalo porque funciona, más para adelante vive gente. Pero si va donde una que ha trabajado por su hogar, que ha sacado su hogar adelante, con dificultad, sí, es que si usted está cogiendo lucha con su esposa también está cogiendo lucha con usted. No se crea que es que usted está cogiendo lucha con ella porque usted es una pera en dulce, como dicen. No. También usted tiene su amarguito. Entonces, cuando tú vas a una persona que ha sido instruida por Dios, que ha sido lavada, que ha sido transformada, que has nacido de nuevo, esa persona es tu consejero. Esa persona es tu ayudador, porque esa persona te puede decir dónde encontró lo que a él le está funcionando. Es la única persona que te puede decir dónde está lo que nos está funcionando. Cristo Jesús. Pero cualquiera te puede decir Cristo. No, es que esa persona es dirigida por el Espíritu Santo y Dios la va a usar como preservante, como sal, pero también la va a usar como luz para iluminarte en estas palabras. El pastor no es el jefe, no, él no es tu jefe es otro en la empresa. El pastor no es tu dictador, no, tú no tienes que hacer exactamente lo que él diga, a menos que él esté diciendo exactamente lo que Dios quiere que él te diga. Pero no es un dictador, no es uno que le resta importancia al pecado por número o por dinero. Siempre recuerdo que una vez que un hermano que yo aprecio mucho, y él falló, a su esposa se le fue con otro, y él cometió el error de que también se involucró con otra persona. O sea, ella falló y yo. Y entonces todos estábamos orando por él y siempre decíamos y esto, y él estaba ahí, yo le decía, no te vayas de la iglesia, ora y esto, pero tienes que hacer la voluntad de Dios. Y un día, pues, estamos ahí y el pastor lo llama y le dice, mira, yo sé que usted es en pecado, y esto, pero no deje de serle fiel a la iglesia. Así que no puede dejar a nadie mal. Y cuando él sale, me dice, pero yo esperaba que él me iba a decir otras cosas, que estaba conmigo, que iba a estar orando, me iba a estar regañar. Pero lo que me está diciendo es que no deje de dar dinero. Que él sabe que yo estoy en pecado, pero que no deje de dar dinero. O sea, ¿en qué el dinero me está ayudando? ¿De dinero o no de? ¿En qué me está ayudando? Y a mí eso me entristeció. Me entristeció porque yo sé que tú estás en pecado, pero no te voy a decir nada de eso. Lo que te voy a decir es que no deje de dar. No deje de diezmar y de ofrendar. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! El pastor siempre dice lo que Dios quiere que las personas escuchen. El pastor siempre va a decir o tienes que decir lo que la persona tiene que escuchar de parte de Dios. Y eso es lo que demuestra que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que ha tenido un nuevo nacimiento. Yo no estoy aquí alabando ni condenando a los pastores. Lo que simplemente estoy diciendo
es que si voy a hablar de regeneración, tengo que hablar con los líderes, con los pastores, con los evangelistas, con los ministros. No puedo comenzar con la iglesia. Cuando Jesús le escribe, cuando Dios le escribe a las 7 iglesias, nunca el mensaje menciona los hermanos. Ellos eran los que estaban fallando, pero ¿a quién Dios les está escribiendo? Al pastor. Has tolerado, ha permitido, te ha hecho el loco. Siempre dice, tengo contra ti, que ha permitido, que has dejado, que ha hecho esto. Entonces, por eso me estoy refiriendo al pastor, me estoy refiriendo al predicador, me estoy refiriendo al evangelista, al ministro, al anciano. Es por eso, no le estoy ni dándole cantazo a los pastores, ni estoy alabándolo, porque el pastor siempre es uno que ha sido regenerado, que ha sido lavado, que es dirigido por el Espíritu Santo, por la palabra. Entonces él dice, lo que Dios quiere es que la persona escuche, no lo que la persona en su deidad pecaminosa quieren escuchar. Pero hay algo que no es que él dice, sino es que siempre hay que añadir la palabra siempre, que es el problema que estamos teniendo. Es que yo digo muchas cosas buenas, pero no siempre, porque a veces yo digo lo que la gente quiere escuchar para que no se me vaya de la iglesia. A veces yo digo lo que la gente quiere que yo le diga para que esté tranquilo y no piense en irse. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios dice que corrija, que reprenda, que exhorte. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando yo he sido lavado de nuevo, cuando yo soy dirigido por el Espíritu Santo, siempre yo voy a hacer eso. Siempre. Mire, siempre yo pongo el ejemplo de la planta de tomate, que es que cuando la endereza, siempre se marea. Tomate es para estar enganchado, lo que saben de agricultura, pero cuando nace se dobla, se caen. Y cuando tú lo levantas siempre se marea, pero el agricultor por eso no la vuelve a tirar al suelo, sino que le echa agua, la rocea con la palabra y se mantiene pendiente. El pastor hace eso, un cuidador de ovejas, y después unos tomates buenísimos, bellísimos. Así somos los cristianos. Y en el 4 de 2 de Timoteo, me quedo ahí mismo, miren lo que dice uno. Te encarezco, y aquí Pablo está hablando con el joven pastor, con Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Se dan cuenta que va a haber un juicio? Que juzgará a los vivos y a los muertos. Los que ya están muertos y los que estemos vivos, si Cristo viene aún yo estando vivo. Que prediques la palabra. Que predique tu pensamiento, no la palabra. Que inste, o sea, que insista, insiste a tiempo y fuera de tiempo, o sea, todo el tiempo. Todo hay que relacionarlo con Dios. Eso no es religión, no. Eso es una vivencia, una relación con Dios. Redarguye, reprende. Sí, el pastor tiene que reprenderte muchas veces. Porque la palabra, cuando nosotros la estamos leyendo, cuando la estamos estudiando, lo primero que hace es que nos reprende a nosotros. Cuando leemos que debemos meditar en esta palabra de día y de noche, ocupar nuestra mente en las cosas de arriba, inmediatamente comenzamos a decir, y yo ayer estudié, o leí bastante, o leí un versículo por la mañana y me olvidé de eso. Yo estuve meditando. ¿Me voy a dormir con el teléfono? No, yo voy a meditar en qué pasó en el día. ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios? ¿Por qué le voy a pedir perdón? Voy a orar por la iglesia. Hello. El pastor reprende la palabra, o no, si nos redarguye, o nos reprende. O nos da aliento, nos da esperanza, nos da alegría, pero también nos corrige. La palabra da tajo. Sí, da tajo. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso es que le digo que siempre tiene que ser la doctrina. Solo la Biblia. Y doctrina. ¿Para qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Y qué harán? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábula, a cuento. ¿Por qué cómo se amontonan los maestros? Bajo su propia concupiscencia. Apartarán el oír de la verdad. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra.
Dice que se volverán a fábula, cuento. Por eso es que al principio decía, no, si alguien va a hablar conmigo de la palabra, siempre le digo, ¿esa es la palabra de Dios? No me diga lo que tú piensas, ni lo que tú crees, ni lo que tú entiendes, sino lo que dice la palabra. Por eso es que el pastor siempre dice, siempre, hay que incluir la palabra siempre. Lo que Dios quiere que nosotros escuchemos, no lo que nosotros queremos escuchar. Lo que nosotros queremos escuchar es que todo está bien siempre y que hagamos lo que hagamos, Dios está ahí y que Él está ahí siempre con nosotros y que Dios perdona y que sus misericordias son nuevas cada mañana y que no hay problema. No, eso no lo enseña la Biblia. Eso no lo enseña, eso queremos escuchar nosotros cuando no hemos sido regenerados, cuando no hemos sido lavados, cuando no hemos tenido un nuevo nacimiento. Cuando hemos nacido de nuevo, nuestra actitud, nuestras metas, nuestro propósito es ser sal y ser luz, preservar a los demás, moderarle a Cristo. Nos van a criticar, sí, nos van a vituperar, sí, pero el que es regenerado de nuevo permanece. Hay un testimonio rápidamente que anda por ahí, es que, y un pastor dice, y tiene miles y miles de likes, que en una iglesia había un evangelista y él se enredó con una de los músicos y cometió adulterio, pero se dieron cuenta y entonces fueron con el pastor y esto y se corrigió y que el hombre se fue y no ha vuelto. Y han pasado años y que cuántas vidas se han perdido y que él estaba en las cantinas bebiendo y que más para allí. Y la gente, oh sí, que es con amor, que esto, que lo otro. No, dice con paciencia, pero tiene que corregir, tiene que reprender. El pecado se le llama pecado. Esas son historietas, fábulas. Dice ahí, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábula, a cuento. Esos son cuentos. No miren todo lo que ustedes ven por YouTube. No. El pecado tiene que ser confrontado. ¿Cómo es que uno que predica la verdad, uno que se supone que restaura vida, está dañando vida? No. Eso se llama adulterio, eso se llama pecado. Que había que hacerlo ocultamente, que había sido inteligente. No, había que decírselo. No se iba a botar de la iglesia, no se iba a decir, mire, usted se perdió, usted se va para el infierno. No, pero hay que decírselo para que se arrepienta. Hay que confrontar el pecado. La Biblia, Jesús vino para confrontar el pecado. Jesús vino a confrontar el pecado. Si nosotros no lo hacemos, nos convertimos en más buenos que Jesús. Eso no existe. Eso no existe. Juan 3:19, y ya estoy terminando. Juan 3:19, mire qué es lo que pasa con nosotros cuando hemos sido regenerados. ¿Qué es lo que pasa? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Los bebedores andan con los bebedores. Los adictos a distintas sustancias andan con los adictos. Los que van a la iglesia andan con los que van a la iglesia. Mire, todo el mundo busca a su compañero. ¿Por qué usted y yo amamos la luz bien en nuestras vidas? Somos iluminados en lo que estamos haciendo, pero nos molestamos porque amamos más lo que estamos haciendo. Somos incrédulos a sabiendas. Somos incrédulos deliberadamente, obstinados. Entonces eso demuestra que no somos regenerados. Te invito a que no hagas o que reflexiones en Mateo 7, 13 y 14. ¿Qué dice? Puerta ancha y puerta estrecha. Nosotros no estamos para andar por la puerta ancha, con la libertad de hacer lo que nosotros nos querramos, lo que nos da la gana. No, nosotros tenemos el privilegio sin merecerlo de tener esta palabra, que nos instruyen, que nos educan. Tenemos el Espíritu Santo que nos la enseña, que nos la revela, que nos ilumina en ella. Obedezcámosla. Por eso voy a terminar todos los martes, y donde quiera que predico, y en la calle, y con la gente, y en consejería, lea su Biblia. Ore. Saque su tiempo cuando se levanta, abra los ojos, Señor, ilumíname, enséñame, corrígeme, que tenga un mejor día que ayer, que sea hoy más santo, más separado de pecado. Lea su Biblia. La única forma de nosotros identificar la oscuridad es conociendo la luz. ¿Cómo conocemos la luz? ¿Qué es Jesús? Leyendo su palabra, estudiando su palabra, rindiéndonos a sus pies, reconociendo nuestros pecados, confesándolos, no ante mí, ante el cura, ante el pastor, no, ante Dios. Ante Dios. El que perdona pecado es Él, pues ante Dios.
Señor, te fallé, hice esto, hice aquello, perdóname, me arrepiento, con dolor de su pecado, con vergüenza. Lea su Biblia, hermano. Si no leemos la Biblia, vamos todo el tiempo a creer. Si no aprendemos la verdad, vamos a ser esclavos de la mentira. Si rechazamos la verdad, vamos a ser esclavos de la mentira. No seamos incrédulos de forma deliberada y obstinada. No seamos ignorantes. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al infierno después de nuestra muerte. Es seguro. Dios no tendrá por culpable al inocente, pero tampoco tendrá por inocente al culpable. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la sangre de Cristo. ¿Qué más queremos? Tenemos la gracia, tenemos lo que no merecemos. Así que te invito a que reflexionen si tú eres un regenerado, si has tenido un nuevo nacimiento, si eres dirigido, si naciste del agua y del Espíritu, y si eres dirigido por la palabra, por el Espíritu Santo. Así que muchas bendiciones. Seguimos hablando de la regeneración, de caminar con Dios el martes que viene. Que Dios te bendiga. Seguimos orando, seguimos predicando y seguimos estudiando nuestra palabra. Lee tu Biblia para que te instruya, para que el Espíritu Santo te pueda iluminar cada vez que la necesites en las distintas situaciones de tu vida. Que Dios te bendiga.